Hi everybody and welcome to this third video in the videos referring to traducción oblicua. Bueno, continuando con todo lo que son los procedimientos en el tercer video para esta semana, para esta segunda semana, vamos a estudiar el resto de procedimientos técnicos que se forman parte de lo que es la traducción oblicua. ¿Okay? Recuerden que el segundo video estuvimos narrando todo lo que fue la transposición y la modulación. En esta última parte vamos a enfocarnos en tres procedimientos técnicos de traducción y uno de esos es la equivalencia. Okay. ¿Qué es la equivalencia? Bueno, la equivalencia simple y llanamente, como lo dice en el texto, busca transmitir una misma situación por medio de recursos estilísticos y estructurales completamente diferentes. Bueno, ya hice referencia a lo que era parte de la estilística y también muchos de nosotros reconocemos cuáles son las diferentes estructuras gramaticales que componen tanto la lengua de origen, en este caso para nosotros sería el inglés, con respecto a la lengua de llegada o la lengua meta, que sería el español o el castellano. Aquí, ¿qué vendría a significar esto? ¿Qué vendría a ser esto? Bueno, como lo pueden ver, es un tipo de modulación fijada que pertenece al plano semántico, más no al léxico. Ya hice referencia en un momento a lo que era la semántica. Recuerden que la semántica tiene que ver con el significado de las palabras, oraciones, inclusive hasta interpretación de párrafos o líneas. Y la parte estructural, recuerden que tiene que ver con todo lo que es cómo van ubicados los diferentes elementos de la oración. Una de las características que diferencia, que ya todos la saben, que el adjetivo siempre va antes del sustantivo en inglés, mientras que en el castellano, ¿no? El castellano siempre va después. Si va antes, tiene otro sentido. Abarca la totalidad del mensaje ligado a la situación. Aquí no vamos a ubicarnos en que voy a traducir este pedazo de oración primero, este otro, siempre lo vamos a ver casi de manera global. Y a medida que la impresión de ese ya visto u oído se intensifica, entramos al campo de la equivalencia. Esto quiere decir simple y llanamente la experiencia que vaya a recoger o vaya a tener el traductor. La experiencia con respecto a, no, yo sé este documento, ya sé esta expresión se interpreta así. Entonces, cuando el traductor o la persona gana experiencia con respecto a eso o tiene un bagaje cultural amplio en ambas lenguas, esta parte de la equivalencia le sería extremadamente fácil y sencilla. Bueno, vamos a ver cuáles son algunas equivalencias. Por ejemplo, tenemos out of sight, out of mind. Quiere decir como ojos que no ven, corazón que no siente. Se parece mucho a un estilo de modulación. Lo que pasa es que esta sería la equivalencia, vamos a decirlo así, en nuestra lengua. La equivalencia que tiene el mismo significado semántico. Ojo, el mismo significado semántico. Así tenga un símbolo diferente en el inglés, en el castellano, significa lo mismo, ¿okay? Más es otro símbolo. El significado se comparte. They are as two peas, se parecen como dos gatas de agua. Tenemos otro ejemplo, por ejemplo, como que all cats are gray in the dark, de noche los gatos son pardos, o de noche todos los gatos son pardos. Eso simple y llanamente le voy a colocar el todos o no de acuerdo al estilo que tenga el traductor. Si el traductor cree que sea conveniente ponerlo, escribirlo, está bien. De todas maneras, el significado es el mismo. El significante, disculpe. Ahora, doing nothing is doing ill. Es la ociosidad, es la madre de todos los vicios. No, como lo pueden ver, simple y llanamente es una reinterpretación de lo que es el significante en el castellano y el significante que tiene en el inglés. Más el significado es diferente, ¿ok? El significante es diferente.
Vamos a seguir entonces. Tenemos otro procedimiento técnico que es la adaptación. Aquí me voy a detener un poco con respecto a esto porque, bueno, ¿qué pasa con la adaptación? Pues bueno, como lo podemos leer ahí, la adaptación se aplica a todos los casos en que la situación a que hace referencia el mensaje no existe en la lengua de llegada y tiene que crearse una relación u otra situación considerada equivalente. Eso es con respecto a lo que dice Vinay Doublener. Ahora, ¿qué pasa? Lopez Hughes refiere también es como la naturalización completa a la cultura receptora. Y cuando me refiero a la cultura receptora es al castellano, al español, a nuestra cultura, ante la existencia de un vacío cultural e inclusive léxico. Vamos a ver entonces. La adaptación pues permite evitar un calco cultural que puede provocar confusión total oscuridad y o hasta contrasentido. ¿Por qué produce confusión? Porque los elementos, vamos a decir, los símbolos en una lengua, al momento de traducirlos, podrían tener oscuridad, como en el caso este que viene acá. He kissed his daughter on the mouth. Si yo lo traduzco de manera literal o le aplico un calco, simple y llanamente diría él besó a su hija, sí, en la boca. Pero ese, el significado de ese símbolo en inglés, o de esa estructura en inglés, es esa que está ahí. Abrazó a su hija tiernamente. Eso no lo tenemos nosotros, vamos a decirlo así, en el castellano. No lo tenemos, porque no tenemos ese tipo de expresiones, porque si las utilizaríamos, generaría lo que dice aquí, un contrasentido. Cosa que en el contenido cultural se vería extremadamente mal. Entonces, simple y llanamente tenemos que adaptarlo para que suene mucho mejor, aunque es tarea del traductor darse cuenta en qué momento voy a utilizar la adaptación. Bien, entonces necesita del conocimiento también del traductor. Una sería esta, Fast and Furious. Puse a todo gas porque en el caso de la cultura hispana de este lado del mundo, se utilizó un calco léxico directo, ¿sí? Se utilizó un calco rápido y furioso. Mientras que en España le hicieron una adaptación total, simple y llanamente para decir a todo gas, que es cuando quiere referirse a que una persona va veloz en un vehículo. Pero no tienen, o sea, no sería lógico si tradujese para los españoles sería rápido y furioso. Acuérdense que nosotros en nuestras culturas y en los países tenemos diferentes realidades y diferentes interpretaciones del mundo. Dentro de la adaptación, pues quisiera referirme a que en un sentido más general esto incluiría todo lo que es el lenguaje del estilo epistolar. Todas esas palabras, como lo digo ahí, para referirse de manera culta a un señor embajador o querido embajador, el título, saludos de protocolo, hago uso de la oportunidad para saludar a usted atentamente, quedo de usted atentamente, está esperando una pausa de respuesta. Todo eso es el estilo epistolar, que sería un lenguaje extremadamente formal en ciertos contextos. Las unidades de medida también nosotros debemos conocerlas. ¿Cuáles serían los sistemas métricos? En unos países utilizan el sistema métrico internacional, como el MKS, en otros países utilizan el sistema métrico inglés. Varía también en algunos países dentro de lo que es los países hispanohablantes de este lado del mundo también varían. También títulos de obras y películas. Aquí me detengo un momentico para explicar algo bien interesante con respecto a lo que se refiere aquí, que es la retitulación. Eso también dentro de lo que es la adaptación es como un subprocedimiento dentro de la adaptación que se llama retitulación. No es nada complejo, simple y llanamente es, por ejemplo, la que tenemos ahí, son los juegos del miedo. Para yo poder hacer una retitulación o adaptarla, simple y llanamente, si pusiera
O si la traduciría directamente como so, pues no sabríamos cómo interpretarla, porque so tiene dos funciones gramaticales o dos funciones sintácticas, que es lo mismo. So pudiese ser un verbo, en este caso sería la forma pasada del verbo see, el verbo ver. Mientras que como sustantivo puede referirse a lo que es un serrucho o una cegueta. Y si yo los tradujera de esa manera, serían un contrasentido, una ambigüedad terrible, total. Así que bueno, para yo poder hacer una retitulación, primero tengo que ver el contexto donde se dé ese título de obra literaria o de teatro o el contexto en donde se dé esa película, para poder a través de una consulta, vamos a decirlo así, entre varios traductores o conocedores, poderle dar un título a una cierta película. Por ejemplo, Jaws. J-A-W-S, Jaws, se traduce como tiburón. Si nosotros la traducimos al castellano, significa mandíbulas. Entonces, eso sería una retitulación con respecto a lo que son las películas. Y las películas muy comunes, extremadamente común. Por cierto, van a tener una pequeña tareita con respecto a eso. Y otro ejemplo sería Home Alone, que si la traduzco literalmente sería como la casa sola, pero simple y llanamente la traducen como mi pobre angelito. Bien, sigamos entonces. Dentro de lo que es también la adaptación, tenemos esa adaptación que se le podemos hacer también a títulos de obras, a la recontextualización, como por ejemplo una obra de teatro. En sentido estricto, cuando la naturalización se lleva al plano macrotextual, ahí como lo dije, Home Alone es mi pobre angelito, sería dentro de lo que es la retitulación. Pero en el caso de las obras, hay algunas formas, o vamos a decirlo así, algunos símbolos dentro de la lengua, como me referí a unos equivalentes de besar a la hija en la boca. Ahí tendría que jugarse mucho lo que es la adaptación para las culturas. Bien, vamos a ver entonces publicidad, también poesía, cuentos infantiles, humor, obras teatrales. Bueno, en todos esos contextos va a variar y casi siempre hay que hacerles adaptación porque las realidades lingüísticas son diferentes. Ajá. Tenemos unos ejemplos de adaptación, como lo pueden ver acá, que este sería el texto de origen o el texto de partida. También aquí en este caso tenemos un problema cultural, porque si nosotros analizamos, decimos, after all, it's just video games, right? Teenage kids sitting in their parents' basement, shooting each other, drinking corn syrup, and talking smack online. How hard could it be? ¿Cuál es el problema cultural que tenemos acá? Bueno, simple y llanamente, en la mayoría de casas, en los hogares o en las casas hispanas, pocos tienen lo que le llaman sótano. Otro problema cultural es que aquí en nuestro contexto hispano no bebemos jarabe de maíz. No podríamos. Eso simple y llanamente tendríamos que hacerle una adaptación. ¿Por qué? La adaptación sería algo así como, después de todo, solo son videojuegos, ¿verdad? Adolescentes que se encierran en las casas de sus padres, se disparan entre ellos, comen comida chatarra y se insultan en línea. ¿Qué tan difícil puede ser? Bueno, esta sería una perfecta adaptación a todo lo que fue el texto superior porque la realidad no concuerda. Y tenemos otro que es la explicitación. Simple y llanamente, cuando tengo que explicar cuando el texto de llegada es confuso, si lo aplico literalmente, en la traducción se pierde en algún rasgo relevante del original y porque estaba mal escrito. Puede ser porque estaba mal escrito. Un ejemplo de eso sería: clinical trials are research studies that involve people. Si yo me pongo a traducirlo literalmente, eso me va a crear una ambigüedad léxica porque inclusive hay unos órdenes estructurales dentro de ellos que nos van a confundir. Algo sería como los ensayos clínicos son estudios de investigación llevados a cabo en pacientes
que se ofrecen como voluntarios. Aquí podemos observar que hay una ambigüedad léxica y tenemos que explicar a qué se refiere esas personas o ese tema, the studies that involve people, a qué se refieren. Si la traducimos de manera literal, decía estudios que involucran a las personas, pero hablan de clinical trials, y cuando se hacen clinical trials debemos saber que casi siempre, aunque yo sé que se hace en sus etapas iniciales animales, después vienen las etapas que se le hacen a los humanos. Entonces, ahí es donde nosotros, como traductores, de acuerdo al contexto donde venga dado ese texto, debemos darle la interpretación. Eso de las ambigüedades léxicas dentro de la traducción directa, que sería del inglés al castellano, es muy común. ¿Ok? Sigamos entonces. Ahí podemos ver cuál es la correspondencia que tiene en la explicitación. Tenemos la expansión como último procedimiento de la traducción oblicua. Dentro de esta se incluiría también lo que es la expansión o reducción. ¿Por qué le pongo reducción en pequeño? O me refiero así como de una letra muy pequeña, simplemente porque no es tan común. No es tan común en el castellano, más si es muy común que nosotros a veces tengamos que en este procedimiento, cuando traducimos oraciones, adicionar o añadir elementos sintácticos o gramaticales que no están en la lengua de origen, en este caso que no estarían en inglés. Y hay ocasiones en las que nosotros debemos quitar o debemos rescindir, no usar elementos que son, vamos a decirlo así, son gramaticales, sintácticos, incluidos en una oración. Lo podemos omitir al momento de interpretarlos. Y esto es muy común y eso es algo que como traductores, o si llegamos al punto de dedicarnos a la traducción, debemos tener en cuenta. Debemos tener en cuenta porque recuerden que la traducción literal solamente se da en ciertos casos. Vamos a ver algunos ejemplos entonces con lo que es la expansión. ¿Qué es la expansión? Bueno, hay un problema con la que le llaman las preposiciones. Vamos a decirlo así, las preposiciones en el inglés tienen una carga semántica mucho más fuerte que la que existen en el castellano. En el castellano simple y llanamente funcionan como elementos funcionales, pero en el inglés tienen mucha carga semántica, y más cuando se acompañan con otros verbos. Tal es el caso de cuando se acompañan de verbos, que en este caso se convertirían en verbos frasales. U otras expresiones como por ejemplo ahora, serían dos preposiciones que estarían formando una expresión y tendría una carga muy semántica muy fuerte, un significado muy fuerte. Vamos a leer este texto o esta oración. A teacher who saw Peter staring out the window or at a blank sheet of paper on his desk might think that he was bored or stuck for an answer. ¿Qué pasa aquí en este caso? Hay una carga semántica de elementos sintácticos. Una carga semántica de elementos sintácticos los tenemos en dos partes. El más importante vendría a ser donde está subrayado el primero y en negrita, on his desk, que si nosotros lo vendríamos a traducir sería que tenía sobre el pupitre. Entonces, aquí tendríamos que, para darle sentido, adicionar o expandir, a poner elementos sintácticos. En este caso utilizamos un elemento sintáctico que corresponde a un pronombre relativo. Simple y llanamente acuérdense que los pronombres relativos son aquellos que hacen referencia a un sustantivo ya nombrado. En este caso se está refiriendo a la hoja. Bien, y la otra sería stuck for an answer, que estaba buscando una solución. No la subrayé simple y llanamente porque al momento de traducirlo como intérprete o como traductor debo inferir esa forma gerundia, atascado buscando una respuesta.
ahí estoy adicionando más información o estoy adicionando elementos para poder hacer claro ese mensaje o ese texto en la lengua de llegada. En este caso sería el castellano. Y por último tendríamos la reducción, que ya hice una pequeña introducción a la reducción. Hago una entrada muy pequeña, muy corta, para poder mostrar lo que es una reducción. En este caso sería: They were all colors, from shiny but polished black to deathly white, though most were a glowing pink. ¿Por qué es una reducción? Simple y llanamente porque al momento de traducirla, lo que es lo que está en negrita y subrayado, lo podríamos interpretar o lo reducimos a un simple negro shadow, que es ese negro brillante que tenemos a veces en los zapatos, a veces en algunas prendas de ropa. Bueno, podríamos traducirles como que eran de todos los colores, desde el negro charol hasta el blanco cadavérico, aunque la mayoría eran rosa intenso. Miren, a glowing pink, un rosa intenso. Bueno, muchachos, esto sería a grosso modo lo que son todos los procedimientos técnicos de traducción. Espero que hayan entendido esta parte. Hay otra actividad que les voy a enviar con respecto a eso, donde vamos a hacer algo de adaptación, algo de expansión y algo de explicitación. Espero que les haya gustado y nos veremos en un próximo video. Bye bye. See you.